el tema del tiempo. No, bueno, gracias Ale, gracias a los y las Mujica por organizar esto todos los años, por invitarnos, por generar ahí un espacio de reflexión. Es muy difícil el título de esta mesa, porque creo que nadie va a poder resolver en una charla cómo se construye la unidad. Nadie va a poder resolver, creo yo, en un debate cómo es que empezamos o cómo resolvemos este dilema que me parece para poner sobre la mesa hay que analizar, digamos, cuál es el estado de situación y de dónde viene y de dónde no viene, porque generalmente empezamos a plantear la fragmentación a partir de la derrota electoral del 2015. Y nosotros con un grupo de compañeros hace un tiempo nos venimos juntando, armando el tridente cayetano con la CCC, con Barrios de Pie y demás, y con esos compañeros no nos juntábamos antes que el 2015. Y de hecho, nosotros tenemos una lectura ahí. Yo creo que el proceso de fragmentación del campo popular no arrancó en el 2015, arrancó mucho antes. Y tiene que ver con un montón de cosas que me parece que no vienen al caso, pero que hay que ponerlo ahí. El proceso de fragmentación del campo popular no arrancó con la derrota electoral del 2015, empezó unos cuantos años antes, cuando empezamos a tener estrategias distintas en términos electorales, estrategias distintas en términos políticos y estrategias distintas en términos sociales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires seguro, ¿no? Y en todo el país creo yo también, pero en la provincia de Buenos Aires seguro. Y ahí empezaron los sectores más concentrados, ahí empezaron los sectores que se venían articulando alrededor de la propuesta que venía esbozando el macrismo en ese momento a hacer pie, digamos, ¿no? A hacer pie y a ir mejorando de a poquito su performance electoral hasta que, bueno, en 2015 dieron el batacazo, podríamos decir. Esta fragmentación que empezó antes también, recién me decía Isia, que estuvo antes charlando acá, que ella no vio en la historia un proceso de fragmentación tan grande del campo popular como el que estamos viviendo. Bueno, habría que discutirlo un poco más, pero sin duda sabemos todos, lo sentimos todos, tenemos la sensación, la percepción, hablamos con los compañeros, que la fragmentación es enorme, ¿no? Y que tenemos que, sin duda, abordarlo y empezar a ver cómo se reconstruye. Yo creo que uno de los datos de esa fragmentación tiene que ver también con que es la primera vez que este sector social, que el gobierno, que los grupos económicos, que esta derecha gana electoralmente. Logra, ¿no? Lo dijimos al principio, yo no creo en esas comparaciones con la dictadura y demás, porque me parece que pierde de foco uno de los problemas principales, que tiene que ver con esto que decía Gabriel. La derecha por primera vez logró disputar el sentido de la interpretación de las cosas en la realidad argentina y construir mayorías sociales que se llevan a las urnas, que logran empujar esas mayorías sociales a estos proyectos políticos a través de la democracia. Y eso es parte también de lo que genera el desconcierto en el campo popular. Eso es parte de lo que genera el desconcierto en todo el espacio que tenemos que empezar a rearticular. Me parece que ante ese estado de situación, a ese estado de situación también hay que sumarle que estos tipos aparte avanzan sin ton ni son, digamos, ¿no? No paran de avanzar, así como nos discuten el sentido común de lo que habíamos construido y consolidado en la democracia con distintos procesos sociales y políticos, también avanzan en términos económicos. Y los muchachos avanzan y se van quedando todos los días con un pedacito. Y el ejemplo, me parece, más claro de esto es el saqueo previsional, que todos nosotros lo ponemos en la discusión política o en la mesa para entender que hay un antes y un después, que sufrieron por primera vez con una medida antipopular, una de las tantas que tomaron, sufrieron un desgaste político, aprobaron la ley. En el medio de toda esa maroma y ese conflicto en la calle, movilización, represión, discusión política, falta de consenso social, desgaste social con su propia base, los tipos avanzaron y se metieron 100.000 millones, ¿era? 100.000 millones de los jubilados en el bolsillo, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una serie de situaciones que hacen que nosotros estemos, yo tengo la imagen esta de, que se dice muchas veces, corriendo para atrás y en chancletas, digamos, ¿no? Que no estamos con mucha estabilidad. En esa situación es muy difícil
discutir la unidad y conseguir acuerdos básicos y conseguir acuerdos programáticos y conseguir, porque enseguida aparecen las contradicciones secundarias. Entonces ahí me parece dos cosas. Para poder, voy a tratar de ser breve de verdad, pero para poder discutir la unidad hay que plantear dos ejes, digamos. Por un lado, esto que también planteaba Gabriel recién, ver puntos concretos donde nosotros podemos ir a la unidad en acción, ir a donde podemos nosotros mostrar o desenmascarar el carácter gorila y oligárquico, si se quiere, de este gobierno, es decir, que viene a sacarle a la mayoría para garantizar el negocio de un grupito de empresas, digamos. ¿En qué puntos nosotros podemos ir todos juntos ahí? El ejemplo fue diciembre, el saqueo previsional, donde los más amplios sectores políticos, sociales, gremiales, confluimos no solo en la calle, sino también en el planteo político, desde distintas perspectivas, sin duda. Pero vos veías en los debates televisivos, en las notas de opinión, en el debate político, veías desde Miriam Bregman de la izquierda hasta dirigentes de la CGT, pasando por el peronismo, el progresismo, las distintas vertientes que tenemos en el peronismo, todos planteando: esto está mal, esto no puede avanzar. Entonces me parece que ahí hay un eje muy concreto para poder plantear, y hay que ser inteligentes con esa agenda. No hay que fagocitar las contradicciones secundarias entre nosotros, hay que buscar los puntos de acuerdo. Hay que, por lo menos dejémonos de putear por lo menos 2 años, sería la frase, digamos, ¿no? Dejémonos de agudizar las contradicciones secundarias. Veamos en qué punto acordamos, veamos cómo avanzamos y tratemos de generar esos puntos de unidad. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece, porque eso nos da músculo, porque eso construye la sensación de que se puede frenar al monstruo. Y esa sensación predispone mejor para la unidad. Esa sensación construye puentes entre sectores que antes ni siquiera se hablaban. Y eso pasó en diciembre. Y nosotros lo vimos hace poquito, hicimos la marcha a la Carcova y estaban todos los sectores, que no pasaba hacía mucho tiempo. Y lo hicimos porque estuvo diciembre antes. Y esa marcha fue posible por la reforma, por el saqueo previsional y la unidad. O los movimientos sociales también marcaron, me parece a mí, la agenda, y lo discutimos el año pasado en este encuentro también. La CCC, Barrias del Pie y la CETEP, estaban los 3 espacios en distintas estrategias políticas. Y lograron superar esas contradicciones para ir por la emergencia social. Y ahí tenemos otro antecedente, menos conflictivo, quizás el gobierno pagó menos costo. Sí, pagó costo económico, tuvo que poner plata donde no quería poner plata. Pero esa unidad en la acción de esas organizaciones construyó y predispuso también mejor a los distintos sectores de la oposición. Nosotros desde nuestro bloque empezamos a tener mejor relación con el bloque del Frente Renovador, por ejemplo, a partir de la emergencia social, por los acuerdos parlamentarios. Logramos articular un acuerdo parlamentario que iba desde el Frente para la Victoria hasta el progresismo. Lo digo así porque es el orden en donde, como estábamos sentados en ese momento. Ahora es más chiquito, la verdad que después de la elección quedó más chiquito. Logramos articular ese acuerdo a partir de la calle. Y acá está el otro elemento que es necesario y que a lo largo de la historia fue necesario para consolidar unidad. La unidad no se va a construir con los dirigentes políticos poniéndose de acuerdo, nunca fue así, jamás. Los derechos tampoco se van a defender o conquistar con los dirigentes políticos poniéndose de acuerdo. Se conquistan, se defienden o se construye esa unidad con el pueblo en la calle. No hay otra opción. Y el pueblo en la calle, vuelvo al ejemplo de la reforma previsional o del saqueo previsional, condicionó a la dirigencia política a tener que ponerse de acuerdo. Esa unidad en la acción en la calle condicionó el debate de la dirigencia política. Y me parece que ahí hay una clave que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que tratar de alimentar para ir construyendo esos ladrillos, para ir poniendo un ladrillo. El otro problema es la unidad para qué. Porque la unidad en sí misma no existe, porque la unidad con el solo objetivo electoral tampoco se va a poder construir. Tenemos que unificar el programa político, tenemos que empezar a pensar qué Argentina queremos.
Tenemos que proponerle a la gente un modelo de Argentina. Y si nosotros no le podemos proponer a nuestro pueblo un modelo de Argentina, no nos van a votar. Es imposible. Entonces me parece que ahí también hay que empezar a dar algunos debates. ¿Tenemos tiempo? Bueno, no sabemos. Hay que hacer todo junto y cuando hay una ofensiva antipopular hay que hacer todo junto. No es el momento donde uno puede descansar, digamos, ¿no? Son muchas tareas a la vez. Pero tenemos que pensar el programa, tenemos que construir el piso del próximo gobierno popular que haya en Argentina. Tenemos que construir las discusiones sociales y políticas que condicionen al próximo gobierno popular. Lo decía José Luis al principio, Néstor y Cristina no hicieron las cosas porque a ellos se les ocurría, ¿no? Pero tampoco, yo que sé, ningún gobierno. Hubo un montón de ejes de ese gobierno que tenían que ver con la agenda popular que se habían construido en la calle, desde Cutralcó y Tartagal, los primeros piquetes, hasta la jornada del 2001. Todo eso, sino que es la reforma de la Corte Suprema, digamos, no si no fue un planteo, sino que es la política social integrada a los movimientos piqueteros o a los movimientos sociales, sino que es la política de memoria, verdad y justicia, si no fuera por la lucha de los organismos y las organizaciones de derechos humanos. Tenemos que construir ese piso. Ese piso nos tiene que permitir ponerle la agenda al próximo gobierno popular, construir un programa y a la vez ir marcando puntos de conexión con nuestro pueblo, ir marcando agenda que tenga que ver con lo que pasa y ser muy cuidadosos porque ellos nos van a ir marcando la agenda de la fragmentación. Me parece que estas son, yo más que respuestas quería generar preguntas. Me parece que estoy de acuerdo con esto de que no hay que discutir dirigentes, estoy de acuerdo con que hay que dejar los egos de lado, estoy de acuerdo con que la calle va a condicionar el acuerdo de la dirigencia política, estoy de acuerdo con que más que una necesidad es una obligación construir unidad en los sectores populares. Es unidad, no es monolítica, es unidades con diferencias, es unidades con matices, es unidades con distintos puntos de vista y tenemos que aprender a aceptar esos puntos de vista. Tenemos que aprender a convivir con diferentes perspectivas, tenemos que aprender a construir con esas diferentes perspectivas para poder ir marcando esos ladrillos que necesita la Argentina. Y la verdad es que no mucho más alrededor de esto. Me parece que realmente tenemos que tener en cuenta que hay un antes y un después de diciembre en la Argentina, que nosotros lo tenemos que saber porque el gobierno lo sabe. El gobierno va a intentar construir una agenda como si nada hubiese pasado. Ayer lo hablábamos con los compañeros de la intersindical de acá de 3 de febrero y San Martín, planteando la convocatoria a esta marcha del miércoles y demás. Me parece que ellos lo saben y que van a intentar construir una agenda como si nada hubiese pasado. Y nosotros rápidamente nos podemos comer la curva, como dicen ahí, y empezar a discutir lo que ellos quieren que discutamos. Hay una agenda social, los barrios están prendidos fuego, decimos nosotros, ¿no? Los compañeros el otro día movilizaron a La Plata, movilizaron a cada una de las gobernaciones pidiendo trabajo de pico y pala, como decimos nosotros. La situación social, hemos abierto comedores y merenderos por doquier. Nosotros, todos los militantes, todas las personas que yo conozco acá, todos militan, caminan en los barrios y lo saben muy bien. Hay que lograr articular esa agenda para ponerla en la mesa. Nuevamente, esa agenda no se terminó con la emergencia social. Esa agenda tiene que haber recién arrancado con la emergencia social. Los compañeros de Barrio de Pie están planteando la emergencia alimentaria, eso tiene que ser una agenda de todos. Los compañeros trabajadores ahora van a dar la pelea por las paritarias y están tratando de llevar el sueldo a la baja, están llevando el sueldo a la baja, de hecho, ¿no? Con bastante éxito entre la inflación y el pie que le ponen arriba a las paritarias, y ya esta va a ser la segunda, tercera paritaria, ¿no? Con ellos. Y lo están logrando, van a desprestigiar a los sindicatos antes de dar esa pelea y después van a ir por las organizaciones sociales también y van a ir construyendo una agenda para poder corrernos de la cancha. Construyamos esos ladrillos, construyamos la unidad de la acción, seamos tolerantes entre nosotros y empecemos a sembrar este camino que no sabemos dónde va a terminar, pero que sí sabemos cómo lo podemos empezar.